Iniciamos una renovación para seguir creciendo. Miles de personas alrededor del mundo conectadas con el mismo Dios. Ahora somos virtuales. Nada nos detiene. Seguimos avanzando. Continúa en esta nueva temporada. La iglesia virtual que te permite conocer a Dios desde el lugar donde estés, sin límites. Esto es Manantial en Casa. Influenciador es aquella persona que ejerce de manera directa o indirecta sobre alguien más el efecto para poder cambiar o variar algo en su vida. ¿Quién está influenciando tu vida y familia? Medios de comunicación, redes sociales, celebridades. Estamos en una época donde la tecnología ha permitido que muchas personas empiecen a impactar nuestra vida, pero ¿son ellos realmente unos influenciadores? Por eso ha llegado el año de entender cómo podemos ser unos verdaderos influenciadores que impacten esta sociedad. En este 2021, la presencia de Dios nos capacitará para ir y predicar su palabra, para hacer luz en los lugares donde solo hay oscuridad y para ser la sal de este mundo. 2021, año de ser influenciadores. Vamos, iglesia, vamos a levantar adoración a nuestro Rey. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel. Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién creó? ¿Quién creó todas las cosas? Perfección, todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor. No hay otro, todo el honor entregamos al único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Y santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor entrega al único Dios, poderoso, el Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Te alabamos, Jesús, te exaltamos y vamos de gloria en gloria. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza
Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. ¡Hey! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. ¡Vamos arriba! ¡Hey! ¿Cuántos pueden levantar una voz de júbilo? Y vino con todas sus fuerzas. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Vamos, Dino. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Vivo estoy, vuelvo a vivir, oh, bailando estoy en la gran pista de Dios. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Te amamos, te exaltamos, Jesús, te adoramos en este día. Eres el quien nos salva, eres nuestro Salvador. Por eso te amamos, Jesús. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. En Cristo,
se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Te exaltamos, Jesús, te adoramos. Salvador, Salvador, eres tú nuestra salvación. En ti está nuestra alabanza, nuestra adoración. Te entregaste por nosotros. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Cristo, Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. ¿Qué tal si ahí en tu casa levantas tus manos al cielo? La presencia de Dios está en este lugar y la misma gracia que se está derramando sobre este auditorio está llegando allá a tu casa, está llegando allá a tu hogar. Vamos, levanta tus manos, recibe la gracia de Dios para afrontar este año 2021. Estamos iniciando, hasta ahora finalizando el primer mes de este año, y hay 11 meses por delante en los que la gracia de Dios
te levantará, en los que la gracia de Dios te llevará al puerto que has querido, te llevará a alcanzar lo que Dios tiene preparado para tu vida, lo que Dios tiene preparado para tu familia. Así que levanta tus manos ahí donde estás, adora en este momento la gracia de Dios, la gracia de Dios que se está derramando sobre tu vida, la gracia de Dios que se está derramando sobre tu casa. En este año de incertidumbre, tal vez los demás te preguntarán: ¿por qué andas tan confiado? ¿Por qué andas tan seguro? Tu respuesta es: mi ayuda viene del cielo. Mis ojos están puestos en lo alto. Mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Por eso y por su gracia que se ha derramado en mí, es que estoy de pie, es que estoy firme. Vas a caminar con firmeza este año por la gracia de Dios. Así que adora su gracia. Una vez más, adora su gracia que se derramó en tu vida y se está derramando sobre ti. Ese eres tu Dios. Cristo, Sí, el que salva, por gracia somos salvos, la esperanza por medio de la fe. está en él. Mi esperanza está en ti, Jesús. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, se oirá en los cielos, Que se oiga tu voz en los cielos. el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, Así es, Señor. la esperanza está en él. Exaltamos y levantamos tu nombre en alto. Cristo, luz del cielo, Sí, Rey eterno, amigo fiel. amigo fiel. ¿Qué tal si allá en tu casa le das el mejor aplauso que puedas a la presencia de Dios que se ha derramado en este momento sobre tu vida, sobre tu familia? Yo declaro con fe que la gracia de Dios se derramará sobre tu vida y este año caminarás en su favor. Nada te quedará gigante, nada te quedará difícil, porque tienes un Dios de lo imposible. Tienes un Dios que derramó su gracia, y la gracia se derrama para que tú y yo seamos salvos. La Biblia lo dice en el libro de Efesios capítulo 2, que tú y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero también la gracia es lo que me empodera a mí para vivir la vida, la buena vida que Dios tiene preparado para mí. Y la Biblia también habla que la gracia se puede multiplicar. Así que yo declaro que la gracia de Dios se derrama y se multiplica sobre tu vida y sobre tu familia en este año. Si tú lo puedes creer, ¿qué tal si chateas y escribes ahí un amén en la caja de chat? Si nos estás viendo por Facebook, escribe ahí amén. Yo creo que la gracia de Dios se derrama sobre mi vida. Si nos estás viendo a través de YouTube, también ahí en la caja del chat puedes escribir amén. La gracia de Dios estará sobre mi vida, estará sobre mi familia, sobre los míos, sobre mis hijos. Este será un año de caminar bajo la gracia de Dios. Y qué bendición poder estar todos juntos en la casa de Dios. Es un día especial, el día domingo, donde todos nos reunimos para escuchar palabra. Y yo quiero saludar a cada una de las colecciones que tenemos en este momento. Miles de conexiones que tenemos, que en este momento se están uniendo a adorar juntos a Dios, pero también a recibir una palabra de parte de Dios. En breve, en unos minutos, estará con nosotros nuestro pastor Juan Pablo Díaz. Estará compartiendo una palabra que se llama confianza en la confusión. Lastimosamente hemos entrado en un periodo, en una etapa en donde reina la confusión, en donde no sabemos qué hacer, qué decisiones tomar por la situación que estamos viviendo, no solo a nivel local, sino casi que a nivel mundial, prácticamente a nivel mundial. Y lo fácil es dejarse llevar por la confusión.
pero hoy vamos a recibir una palabra de cómo tener y desarrollar confianza incluso en medio de episodios confusos. Así que si tú sabes que hay alguien que necesita escuchar esta palabra, que está viviendo un episodio en su vida de confusión, de que no sabe qué hacer, este es el momento, ya, no pierdas tiempo, ya. Envíale el link, compárteselo a través de WhatsApp, dile no te puedes perder esta palabra. Tal vez si nos estás viendo retransmitido este servicio, también puedes decirle a alguien, mira, necesitas escuchar este mensaje de parte de Dios, confianza en la confusión. Y yo quiero orar por ti que te estás conectando, quiero bendecir tu vida y que juntos nos preparemos para escuchar palabra de Dios. Señor, yo te doy gracias en este momento, bendigo tu nombre con todo este equipo que estamos aquí transmitiendo, Señor, esta señal de vida que es tu palabra, Señor. Hoy yo bendigo de manera especial cada una de las conexiones que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país, en Colombia, pero no solo en Colombia, sino en todo el mundo, en el mundo entero, hasta donde llega esta señal. Y yo bendigo cada una de las personas que se están conectando con salud, con tu bendición, con, Señor, la gracia que hemos exaltado a Jesús que se derramó por nosotros, a ese mismo Jesús que derramó de su gracia. Yo declaro que esa gracia acompañará a cada uno de los que están conectados en este momento. Y Señor, yo te pido que la palabra que vamos a escuchar, nuestro corazón sea un corazón, Señor, que sea una tierra fértil donde tu palabra sea sembrada y dé fruto a su tiempo. Preparamos nuestro corazón y preparamos nuestra vida para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué tal si por unos minutos más, antes de recibir a nuestro pastor Juan Pablo, entonas una canción allí en tu casa, dispones tu corazón, dispones tu espíritu para recibir la palabra de Dios? Vamos, unámonos a nuestros muchachos en alabanza y cantemos juntos a Él. Hay una gloria que se va a derramar en tu casa y en tu vida en breve, así que recíbela, adorando a Dios en este momento. Rey eterno, amigo fiel, Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. El que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Se oirá en los cielos de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Con su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos, vamos, decláralo, el sonido de nuestra adoración. las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, Vamos, dilo, el que salva, la esperanza. la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Padre, en esta tarde te pedimos que invadas cada casa y cada hogar donde está llegando esta señal. Al ser hoy el último día del mes de enero, el primer mes del año, Señor, estamos a punto de transicionar al segundo mes. Hoy entregamos toda ansiedad, toda preocupación, toda carga ante ti. Hoy declaramos que tu palabra es viva y eficaz y ella producirá en nosotros un fruto hoy apacible de justicia.
que aquel que está atormentado hoy recibirá consuelo, aquel que está de luto hoy recibirá fortaleza, aquel que está en tristeza y en depresión hoy recibirá gozo y alegría, aquel que no ve esperanza hoy recibirá esperanza por causa de tu palabra. Te pedimos que nos hables, te pedimos que soples aliento de vida sobre nosotros en esta tarde. Y cualquiera que sea la situación que nos rodea, hay un Dios mayor que nuestra situación. Y hay un espíritu dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que nos abraza, que nos guía, que nos habla, que nos enseña. Y yo te pido, Espíritu Santo, enséñanos hoy esta palabra y levanta la fe de tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Amén y amén. Qué alegría estar con cada uno de ustedes en esta tarde. Hoy es domingo, es el día donde adoramos al Señor. Claro, lo hacemos todos los demás días de la semana también, pero especialmente en un día como hoy es donde le damos la prioridad al Señor, donde sacamos el tiempo para, en este caso, pues usted está en su casa, tener su Biblia, su cuaderno, disfrutar del culto, el del servicio, concentrarse, oír la palabra que Dios tiene para usted. Y yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas en medio nuestro. Estamos ya iniciando, mañana iniciaremos el segundo mes del año, febrero. Hace unos pocos días, ayer nos estábamos deseando feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y ya estamos ahora en el segundo mes prácticamente de este año. El tiempo pasa y, como lo decía Sebas hace unos minutos, son días de preocupación, son días donde no se sabe qué va a pasar, donde viene una segunda cepa del virus, son días donde Colombia acabó de anunciar esta semana que terminó que cierra todo viaje hacia y desde Brasil. Y bueno, son tiempos inestables, son tiempos de incertidumbre. Pero la palabra de Dios no es incierta y la palabra de Dios no está en crisis y el reino de los cielos no está en incertidumbre. Y por eso hoy podemos ir a la palabra del Señor. Y quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, en el versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a arrestar también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea 16 hombres, para que lo custodiaran. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, o sea, lo iba a mandar a juicio después de la Pascua. Versículo 5, aquí hay mucha revelación en este versículo hoy. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, diga conmigo allá en su casa, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén y amén. Quiero compartir una palabra que he titulado confianza en la confusión. Confianza en la confusión. Como lo decía ahorita, son tiempos inestables, son tiempos inseguros, son tiempos de mucha confusión. El pasaje al cual estamos aterrizando en este momento es un pasaje dentro del libro de los Hechos donde la iglesia primitiva venía creciendo. La iglesia primitiva venía expandiéndose. De hecho, en el capítulo 10, 2 capítulos antes del que estamos hoy leyendo, Pedro tiene una visión. La famosa visión donde un lienzo baja del cielo y él ve todo tipo de animales y la voz le dice: mata y come. Pedro dice no, él era judío, él dice: no puedo comer algunos de los animales que están aquí. Y entonces la visión le dice: no llames común o inmundo aquello que Dios ya ha limpiado y ha santificado.
Y lo que Dios quería hacer con esa visión era que minutos después a Pedro lo iban a llamar para que fuera a Jope, a una ciudad donde había un gentil llamado Cornelio. En ese momento el evangelio de Jesucristo comenzó a ser predicado hacia los gentiles. Antes del capítulo 10 de Hechos solo se predicaba a los judíos el evangelio. Pero después del capítulo 10 de Hechos, el Espíritu Santo impulsa a los apóstoles a predicarle a los gentiles, a los que no eran judíos. Y entonces la iglesia está creciendo. Viene una persecución en el capítulo 7. Luego de que Esteban es apedreado, empieza la persecución. Pero el evangelio comienza a regarse al mundo gentil, al mundo que para los judíos no merecía recibir la salvación. Ese es el contexto cuando llegamos al capítulo 12. En el capítulo 12, en medio que el evangelio se está extendiendo al pueblo gentil, y sobre todo al finalizar el capítulo 11, hay un énfasis en la obra social, en la ayuda social. Porque dice que el Espíritu Santo habló por boca de Agabo acerca de una hambruna que iba a venir. Y la hambruna vino bajo el reinado de Claudio. Y todo eso está en los versículos anteriores al capítulo 12 de Hechos. Entonces la iglesia está creciendo, la iglesia está predicando a los gentiles y la iglesia está ayudando a la comunidad y haciendo obra social. O sea, era una iglesia que estaba muy fortalecida. Pero en el capítulo 12 viene un ataque del enemigo. Y es que matan Herodes, este era Herodes Agripa el primero, mata a Jacobo, uno de los apóstoles de la iglesia, uno de los duros, como diríamos en Colombia, uno de los hombres importantes dentro de la iglesia. Herodes lo mata. Y cuando Herodes mata a Jacobo, dice la Biblia que a los judíos ortodoxos, a los que no aceptaban a los discípulos de Jesús, a los que no querían nada, no querían saber nada de Jesús y de sus enseñanzas, esos judíos ortodoxos se alegraron, se pusieron muy felices, se pusieron muy contentos, porque le dijeron al rey Herodes, le dijeron: muy bien, bien que lo hayas matado, porque ese es uno de los locos esos que predica de Jesús, el tal Mesías supuestamente, pero ese era un loco también. Entonces muy bien que estés matando a esos cristianos, que estés matando a esos discípulos del camino, que estés matando a esos locos fanáticos. Al pueblo le gustó que hubieran matado a Jacobo. Y entonces dice la Biblia que Herodes dijo: ok, vamos a buscar a otro de los importantes de esos cristianos. A ver, díganme el nombre de otro de los jefes de ellos. Y entonces seguramente alguien le dijo: Pedro, el apóstol Pedro, ese es muy famoso. Entonces Herodes dijo: mándenme a arrestar a Pedro. Y arrestaron a Pedro. Y no lo arrestaron para interrogarlo. No, lo arrestaron para matarlo. Lo iban a poner en un juicio que terminaría con su ejecución. Y entonces, en ese momento, la iglesia tiene que tomar una decisión. Y he aprendido que los momentos de mayor confusión en nuestra vida, como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, los momentos de mayor confusión son los momentos donde ocurren cosas en nuestra vida que no estaban en nuestros planes y que nosotros pensamos que no podrían estar en la voluntad de Dios. Lo que la iglesia estaba experimentando era un dolor muy grande por la muerte del apóstol Santiago, de Jacobo. Y entonces ahora Herodes va por el segundo apóstol, por Pedro. Y me imagino la confusión que debió sentir la iglesia. No era una iglesia de cientos de miles como hoy en día, que los cristianos somos muchos en el mundo. En aquella época no, la iglesia apenas estaba creciendo. Y no solo estaba creciendo, estaba siendo perseguida. Entonces, aunque era una iglesia que estaba avanzando, era una iglesia que estaba reducida a grupos pequeños. Ellos no se podían reunir como nosotros en iglesias o en edificios, lo que llamamos templos. Ellos no podían hacer eso. Ellos se reunían en casas. Ellos iban al templo a sacrificar y a orar. Luego entendieron, cuando se escribió la carta a los hebreos, que no debían sacrificar más animales. Dejaron de hacerlo. Pero ellos iban al templo a la oración, pero era en las casas donde la iglesia se reunía a compartir.
Entonces, era una iglesia fuerte, sí, pero era una iglesia en grupos pequeños. No era como hoy que eran masas de gente, multitudes. No, eran grupos pequeños. Y entonces llega la confusión. Como seguramente hay personas que hoy me están viendo y están en confusión, porque dicen: ¿cómo es posible que si yo sirvo a Dios y si yo amo a Dios y si yo he sido fiel, cómo es posible que mi mamá acaba de morir de COVID? ¿Cómo es posible que mi tío acaba de perder su empresa? ¿Cómo es posible que mi trabajo me acaba de llamar para decirme que ya no tengo trabajo? Es en los momentos donde ocurren cosas en nuestra vida que no estábamos esperando y que no pensábamos que podían ser parte de la voluntad de Dios, que entramos en confusión. Y entonces empezamos a dudar de las promesas de Dios. Y entonces empezamos a dudar si Dios realmente es bueno y si Dios realmente nos ama. Creo firmemente que en el último año de pandemia ha sido el año donde más cristianos han tenido que poner a prueba su fe. Han tenido que preguntarse si lo que realmente creen es profundo o es superficial. Porque la confusión va a tratar de venir a tu vida y va a tratar de sacarte del plan de Dios cuando cosas malas ocurren en tu vida, cosas dolorosas. ¿Por qué digo malas entre comillas? Porque cuando algo malo me pasa a mí, pero Dios lo permite, con el tiempo descubriré que no fue malo, que había algo de bueno en medio de todo eso. Pero en el momento del dolor, en el momento de la confusión, como estaba la iglesia, acabaron de perder a un apóstol y ahora iban a perder al segundo. En esos momentos donde no se sabe qué va a pasar, donde ni siquiera se sabe qué es lo que Dios está haciendo, en esos momentos es donde tenemos que tomar una decisión. O entramos en confianza y nos acercamos más a Dios, o entramos en desconfianza y empezamos a dudar, a murmurar, a quejarnos de Dios, y finalmente terminaremos apartados de Él. La iglesia tomó la decisión correcta. La iglesia empezó a buscar a Dios con todo el corazón. Cuando yo leí este pasaje hace algunos años atrás, me acuerdo que mi primera impresión leyendo el pasaje era la pregunta de cómo es posible que Dios permitiera que tocaran al apóstol Pedro. ¿Cómo es posible que Dios permitiera que lo encarcelaran injustamente? Y entonces, como humanos, viene la pregunta: ¿será que Dios perdió el control? Y sé en mi espíritu que hay personas hoy que están viendo esta transmisión y te has hecho esa pregunta, quizás no verbalmente, pero en tu mente lo has considerado. ¿Será que Dios perdió el control? ¿Será que Dios realmente no está en control de esta situación? ¿Será que Dios se olvidó de mí y me abandonó? Y entonces entendí por la palabra que no es que Dios hubiera perdido el control, es que la iglesia tenía que recuperar su enfoque. Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer, porque te voy a hablar de 3 cosas rápidamente. Y la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para poder confiar en medio del caos y de la confusión, tener confianza en Dios en medio de la incertidumbre, es que tenemos que recuperar nuestro enfoque. Por eso lo primero que hoy yo vengo a decirte es: recupera tu enfoque. Recupera tu enfoque. Últimamente, más que en cualquier otra etapa de mi vida, y no es como que ya hubiera vivido 40 o 50 o 60 años, no, apenas tengo 26, ya voy a decir 27, no, todavía me falta 26, pero en los corticos años que llevo de vida he podido aprender que muchas situaciones no se solucionan hasta que yo primero no cambie mi enfoque. El enfoque es tan determinante porque con tu enfoque tú agrandas o achicas, tú magnificas o menosprecias. Cuando tú te enfocas en algo, inmediatamente lo vuelves el centro de tu atención, el centro de tu afecto, el centro de tu interés, el centro de tu tiempo, de tu energía. Cuando tú te enfocas en algo,
que te llama la atención, que te interesa, que te apasiona, diriges todos tus recursos hacia eso en lo que estás enfocado. De la misma manera, cuando vienen crisis y problemas, si nuestro enfoque está en el dolor y en la angustia y en lo que perdimos y en lo que sufrimos y en lo que pasó negativo en nuestra vida, estamos agrandando y estamos magnificando el dolor. Por eso es que todavía no lo superamos. Por eso es que hay padres que han perdido hijos hace muchos años, pero hasta el día de hoy sienten el dolor que sintieron cuando les dieron la noticia que su hijo falleció, porque todavía están enfocados en su dolor y en lo que perdieron. Y es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Si nos enfocamos en lo que el enemigo hizo o en lo que Dios está haciendo. Si nos enfocamos en lo que el enemigo trajo, el ataque de Satanás. Este era un ataque frontal contra la iglesia. Herodes no estaba jugando. Herodes dijo: les maté ya el primero, les voy a matar el segundo apóstol y vamos a acabar con estos cristianos locos que ya nos tienen cansados con su doctrina y su enseñanza, porque la iglesia estaba avanzando. Pero la iglesia tenía que volverse a enfocar, porque en medio de la persecución y en medio del dolor y en medio, es más, cuando Pedro le predicó a los gentiles, se armó todo un debate dentro de los judíos, porque empezaron los de la circuncisión a decir: pero ¿por qué le predican a los gentiles si ellos no son merecedores del evangelio? Somos nosotros los judíos circuncidados como mandó Moisés. Nosotros somos los que merecemos la salvación. Empezó todo un juego de egos. Empezó todo un juego de orgullos dentro de la misma iglesia. Entonces, cuando Dios permite que Jacobo se vuelva un mártir, porque eso fue lo que ocurrió, se convirtió en un mártir, murió por la causa del evangelio, fue como un llamado de alerta a la iglesia para decirle: tienen que recuperar el enfoque. Y hoy siento que Dios, esta pandemia que ya vamos a cumplir un año desde que llegó y la vida nos cambió. La vida nos cambió. Este es el día que yo todavía no me puedo acostumbrar al tapabocas. Yo no sé si hay alguien que quiera conmigo. Cuando esta pandemia se acabe, yo voy a hacer un culto de quemada de tapabocas. Voy a quemar esos tapabocas. Me han hecho, ¿cómo se llama eso? Me han hecho brotar la cara, me desesperan, me ahogo. Cuando vengo al culto y como en el ayuno que estaba yo ahí llorando y adorando al Señor, de un momento a otro respiré y se me metió el tapabocas en la boca. Eso es un fastidio, el tapabocas. Claro, hay que usarlo, sí, pero llegará el día en que los vamos a quemar todos y vamos a volver a andar en la calle bien. Pero bueno, esta pandemia que ya hace un año casi que llegó, es un llamado de urgencia de parte de Dios. Es Dios hablándole al mundo entero. Pero si el mundo no quiere oír, bueno, allá ellos. Pero por lo menos la iglesia sí tenemos que oír. Tenemos que recuperar el enfoque. Tenemos que dejar de andar tan preocupados por lo pasajero y por lo terrenal y empezar a mirar lo eterno. Empezar a mirar nuestra asignación y nuestro llamado en la tierra. Empezar a buscar las cosas que realmente valen y no las que no tienen valor. Ay, Juan Pablo, ¿qué hago? Estoy en una confusión. Estoy pasando tiempos duros. Hoy vengo para decirte: recupera tu enfoque. Tu enfoque tiene que estar en Dios. Tu enfoque tiene que estar en la misión que Dios te entregó, en el llamado que Dios te ha hecho. Deja de estar enfocado en lo que se perdió y enfócate en lo que te quedó. Porque yo aprendí hace un tiempo atrás que el milagro nunca está en lo que se perdió. El milagro siempre está en lo que quedó, en lo que todavía tengo, en las fuerzas que todavía tengo, en la familia que todavía tengo, en los amigos que todavía tengo, en el llamado que todavía tengo, en la promesa que Dios me dio y que todavía la tengo. En eso está el milagro, no en lo que perdí, no en lo que me quitaron, no en lo que me robaron. En eso ya no está el milagro, eso ya se fue. Tengo es que concentrarme en lo que me queda. Tengo que concentrarme en lo que Dios está haciendo hoy. La iglesia tuvo que recuperar el enfoque. Por eso volvamos al versículo 5. Tiene tanto poder este versículo hoy para mí. Ahora lo entiendo de otra manera. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel,
Pero la iglesia hacía sin parar oración a Dios por él. No solo recuperaron el enfoque, sino lo segundo que hizo la iglesia primitiva y que tú y yo tenemos que hacer es que convirtieron su angustia en combustible de oración. Convierte tu angustia en combustible de oración. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? La iglesia estaba angustiada en gran manera porque iban a matar a Pedro. Herodes no estaba jugando. Imagínate la angustia que tenían esos hermanos de la iglesia primitiva, sabiendo que a un apóstol ya lo habían matado y ahora iban por el segundo. Se despertó seguramente en ellos una angustia, pero mira lo que hicieron: no se dejaron sumir en la angustia y en la depresión, que es lo que muchos hacemos cuando vienen crisis y cuando vienen problemas. Lo único que sabemos hacer es llorar y llorar y llorar y preguntarnos: Señor, ¿qué está pasando? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y estamos en esa angustia. Y hay muchas mamás que me están viendo en angustia, padres en angustia, hijos en angustia, empresarios en angustia, estudiantes en angustia, esposos en angustia, esposas en angustia. Y hoy vengo para decirte: convierte tu angustia en combustible, en gasolina de oración. De oración. Dice: Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia comenzó a orar por él, sin parar, sin cesar, sin detenerse. Orar y orar y orar. El año pasado, como familia, vivimos una gran angustia, como familia pastoral. Bueno, vivimos varias angustias. El enemigo vino con enfermedad. Y creo que muchos conocen y han escuchado de todo el proceso y el testimonio de la pastora Laura, la esposa de mi tío David, del pastor David Cañas. Eso fue una grave angustia. Y recuerdo noches enteras donde iba a mi estudio y me arrodillaba y lo único que yo podía hacer era llorar, pero delante del Señor, y derramar el corazón y derramar el alma y prepararnos para lo peor, aunque nuestra fe creía en lo mejor. Pero pues hay una realidad: la vida está en las manos del Señor, y si Él nos lleva, para nosotros los que quedamos es una pérdida, pero para el que se va es una ganancia. Pablo lo dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y no solo fue la situación con la pastora Laura, fueron otras situaciones, y todo como que se acumuló en el mismo año. Y yo creo firmemente que el año pasado fue el año que más lágrimas nos sacó a algunos. El problema está si solo nos quedamos en las lágrimas, si solo nos quedamos en el dolor, en la congoja, en el desaliento. No nos podemos quedar ahí. Es normal pasar por ahí, claro, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que convertir esa angustia en un catalizador de intercesión en tu vida. Que la angustia que hoy estás sintiendo de qué va a pasar, de mi negocio, mi familia, mis hijos, ya no sigas en esa angustia, sino ahora canalízala y conviértela en un motor, un combustible de oración en tu vida. Mira lo que dice Filipenses en el capítulo 4, el versículo 6, si lo podemos poner en la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice: por nada estéis afanosos. Pero la NTV dice: no se preocupen por nada, por nada. En cambio, oren por todo. Ahí está. No se preocupen, no dejen que la angustia los consuma, sino conviertan esa angustia, esa preocupación y esa ansiedad en un combustible de oración. Que busques a Dios, que ores y ores y ores hasta que algo suceda. Dice: no se preocupen por nada. Otra vez, Filipenses 4:6. Más bien oren por todo. Díganle a Dios, no al vecino, no al primo, a Dios lo que necesitan, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Para alguien esta palabra hoy de Dios es decirte:
Ya no te angusties más. Más bien convierte esa angustia en gasolina, en combustible para orar más, para interceder más. Esas lágrimas que has derramado, no las derrames en vano. Llorar por llorar no sirve de nada. Pero llorar delante de la presencia de Dios, llorar delante del trono del Padre, llorar pidiendo su gracia, su sabiduría, su misericordia, su amor, su fortaleza, eso vale mucho. Porque las lágrimas que se derraman cuando uno está de rodillas delante de Dios, cuando uno está en su cuarto encerrado en la presencia del Espíritu Santo, esas lágrimas están en la redoma del Padre y no caen a tierra. Esas lágrimas se vuelven gasolina para orar. Y creo que como nunca antes en mi vida y en nuestras vidas, muchos sé que se identifican, esta pandemia y este tiempo de caos nos ha enseñado que nuestras lágrimas las podemos convertir en combustible de oración. El año pasado, cuando recién empezó la pandemia, me acuerdo que el Señor me regaló una prédica que se llamó Dios también llora. Y ahí entendíamos cómo se vale llorar, pero delante de Dios. Se vale clamar, gritar, pero delante de Dios en oración. No es llorar por llorar, no es gritarle al viento, no, eso no sirve de nada. Pero cuando lloras y llevas tu angustia delante de Dios, se vuelve combustible de oración. Te conviertes en un intercesor, y eso me lleva a mi tercer punto. Juan Pablo, ¿qué hago cuando estoy en medio de confusión? ¿Cómo puedo tener confianza? ¿Cómo puedo confiar en Dios en medio de la confusión? Tienes que recuperar tu enfoque. Tienes que convertir tu angustia en combustible de oración. Pero número 3, tienes que pelear por fuera y descansar por dentro. Pelea por fuera y descansa por dentro. Porque el poder que tiene la oración, por eso es que un cristiano que está en medio de una aflicción pero no ora, está grave. Está grave. La oración no puede ser el último recurso. La oración es el primer recurso. Cuando te llega una mala noticia, antes de salir a llamar al abogado, antes de salir a llamar al primo que es médico, antes de salir a llamar a fulanito que tiene contactos, lo primero que deberías hacer es parar y orar. Orar. No dejes la oración de último recurso, es el primer recurso. Y entonces dice la Biblia, otra vez lo vamos a leer, versículo 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice la Biblia que Pedro tenía 16 soldados, y quiero ilustrar esto de la siguiente manera. Pedro estaba en la cárcel, y dice la Biblia que cuando llegó la noche, Pedro hizo lo que todos hacemos en la noche, o bueno, la mayoría, y es dormir. Durmió Pedro, se echó a dormir. Pedro tenía 16 soldados custodiándolo. 16, 4 escuadrones de 4 hombres cada escuadrón. 4 por 4, 16. Y Pedro estaba preso. Dice que sus manos y sus pies estaban encadenados. Estaba encadenado a los soldados guardianes que lo estaban custodiando. Y Pedro, entonces necesito mis 4 soldados guardianes que van a representar un escuadrón. Mire la cara de malos que tienen. No, mentiras, vengan acá. Yo voy a ser de Pedro. Entonces, dice la Biblia que Pedro estaba en medio de 4. Bueno, eran 16, pero no tenemos 16. La producción no dio para tanto. Entonces, solo tenemos 4. Era un escuadrón. Ahora imagínese 3 escuadrones más, igual que este, que estaban custodiando a Pedro, que lo tenían vigilado, lo tenían sitiado. Y Pedro, dice la Biblia que llegó la noche, ay, y Pedrito se fue a dormir. Qué bendición. A mí sí me encanta dormir, la verdad. Mis papás y mi novia saben que me encanta dormir. Y Pedro estaba ahí. Dice que era de noche, ¿no?
porque uno duerme en la noche. Entonces Pedro estaba ahí. Y los soldados, 16 soldados, custodiándolo. Pero dice la Biblia, entonces quiero que mire esto. Él estaba sitiado por Satanás. El enemigo lo tenía rodeado. Pero la iglesia, vengan a ver los de la iglesia. Allá vienen. Viene uno de la Manantial, viene otro de la Bethesda, y el último es de la Pentecostal Unida. Venga. La iglesia dice que empezó a orar sin parar. Entonces yo quiero que mires este cuadro. Aquí estoy yo como Pedro, encerrado, sitiado. Escúchame esto. El enemigo había sitiado a Pedro. Lo tenían arrestado, custodiado y lo iban a matar. Pero la iglesia comenzó a orar. La iglesia comenzó a orar sin cesar, dice la Biblia. Y entonces lo que el Espíritu Santo me mostró es que mientras el enemigo tenía sitiado a Pedro, Dios tenía sitiado al enemigo a través de la oración de la iglesia. Ese es el poder de la intercesión y de la oración. Que cuando el enemigo a ti te rodea, tú rodeas al enemigo. Tú le haces un anillo de seguridad aún más grande. Si el enemigo vino para sitiarte, entonces tú empiezas a orar y a clamar y a interceder en medio de la confusión y de la angustia que estás viviendo. Y eso lo que crea es un sitio alrededor de tu enemigo. El enemigo pensaba que te tenía acorralado a ti. No, tú tienes acorralado al enemigo. Cuando la iglesia comenzó a orar, era más grande el poder que había en la casa donde estaba orando la iglesia que en la cárcel donde habían 16 soldados custodiando a Pedro. Y entonces mira lo que pasó. Esta es la imagen que quiero que veas. Ahora yo me voy a ir a dormir, que era lo que Pedro estaba haciendo. Ustedes sigan orando porque la iglesia no paró. Dios mío, esta iglesia necesita caldo de pajarilla, Señor. Dice que Pedro dormía mientras la iglesia oraba. Pedro dormía mientras la iglesia oraba. Mira esto, paren un momento los de la iglesia ahí, quédense ahí. Mira esto. El Espíritu Santo hizo que la iglesia pasiva se volviera guerrera en oración. Y el mismo Espíritu Santo hizo que Pedro, que los que han leído un poquito de Pedro en los evangelios saben que Pedro no era ninguna perita en dulce. Pedro era el discípulo, el apóstol con el carácter más explosivo, iracundo y volátil de todo el combo. Si había un man, perdón que use esa expresión así, pero si había un hombre de carácter duro en los apóstoles, era Pedro. Si había alguien que se enojaba rapidito, era Pedro. Pedro era el cortaorejas. Pedro era el que decía cosas sin pensar muchas veces. Pedro tenía un carácter explosivo. Y entonces el Espíritu Santo hizo que la iglesia que estaba pasiva se avivara en la oración. Y el Espíritu Santo hizo que el Pedro agresivo, volátil, impulsivo, de carácter fuerte, se volviera pasivo y se fuera a dormir. Y ahí fue que entendí esto. Cuando tú y yo estamos en angustias, en confusiones, lo que tenemos que hacer es por fuera dar la batalla en oración. Otra vez, empiecen a orar. Por fuera intercedemos y le damos guerra a Satanás. Pero por dentro tenemos que irnos a dormir. Tenemos que irnos a descansar. Tenemos que ser como Pedro, que estamos confiados en los brazos de papá. Por fuera peleamos, pero por dentro descansamos. Allá en la casa di, voy a pelear por fuera, pero voy a descansar por dentro. ¿Qué quiere decir eso? Voy a orar y voy a interceder por mi familia y voy a hacer guerra por fuera, pero adentro, en mi corazón, en mi alma, en lo profundo de mi ser, voy a estar en paz y voy a dormir, porque Dios tiene el control. Gracias, chicos, gracias, Dios los bendiga. Ahí donde estás en tu casa, si puedes darle un aplauso al Señor por esta palabra. Vas a pelear por fuera, pero vas a descansar por dentro. Por fuera le vamos a hacer guerra a Satanás, pero en nuestra mente y en nuestra alma vamos a estar confiados que Dios tiene el control. Vamos a estar confiados que algo estará tramando Dios, que hoy no lo podemos ver ni entender. Por eso ahí donde estás en casa, levanta tus manos
Y aunque estemos rodeados por el enemigo, realmente Dios rodeó a nuestro enemigo cuando empezamos a interceder. Ese es el poder de la oración y de la intercesión. Tú le pones un sitio a Satanás. Él piensa que te tiene acorralado. No, tú y yo lo tenemos acorralado a él. Cuando confiamos en Dios, cuando oramos e intercedemos, cuando adoramos y cantamos y levantamos nuestras manos en alabanza. ¿Qué es lo que vas a empezar a hacer ahorita? Es lo que vas a empezar a hacer en este momento en tu casa. Levantar tus manos y adorar a Dios, y adorar a Dios, y adorar a Dios, y clamar y levantar esa voz. Vamos allá. Allá donde quiera que estés, en el norte de Colombia, al sur de Colombia, en cualquier parte, en Bogotá o en otra ciudad, o si estás en otro país, allá en Argentina, en Chile, en Puerto Rico, en México, allá en Uruguay, en Paraguay, en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Perú, en Ecuador. Allá levanta tu voz, en Europa, en Italia, en Inglaterra, allá en Francia, en Alemania, en Grecia. Levanta tu voz en este momento. Sí, no importa que te oigan los vecinos, no importa, porque no son tus vecinos los que te están escuchando, es el infierno el que está oyendo la voz tuya. Y dice la Biblia que llegó un ángel a esa cárcel, entró en esa cárcel la presencia de Dios, porque hasta el día de hoy Satanás no ha construido una cárcel donde Dios no pueda entrar. Satanás no ha construido un bloqueo que Dios no pueda derribar. Satanás no ha construido un muro que Dios no pueda tumbar. Y en este día Dios está derribando murallas que te han tenido sitiado y que te han tenido amarrado y que te han tenido en depresión y en enfermedad. Pero ahora mismo caen, ahora mismo se derriban, ahora mismo se destruyen por el poder de la palabra. Hoy te levantas para vencer, hoy te levantas para conquistar. Sí, allá donde estás viendo, levanta tu voz y adora a Dios. Levanta tu voz y clama, levanta tu voz y declara la presencia de Dios. Hay ángeles de Dios, hay ángeles de Dios entrando a casa, hay ángeles de Dios ahora. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Sí, así peleo. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Vamos, dilo, decláralo. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Estamos rodeados por ti, Señor. Aunque vea que estoy rodeado Aunque vea, aunque vea que estoy rodeado así peleo, Así peleo mis batallas. así peleo mis batallas, así peleo. Oh, Riamama y Sheter el Hebreika, Riama y Conde. mis batallas. Se rompen esos muros, se rompen esas cadenas que te tenían atado. Mis batallas. Se derriba el espíritu de confusión y de mentira que te estaba atormentando. Peleo mis batallas. Hay ángeles de Dios peleando por ti. Hay ángeles de Dios movilizándose ahora. Mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Y es la presencia del Espíritu Santo la que está cayendo allá en casa, o en tu oficina, o en ese vehículo, donde quiera que estés viendo esta transmisión. Un ángel entró a la cárcel, despertó a Pedro y lo sacó. De la misma manera hay actividad angelical, hay ángeles de Dios siendo activados a tu favor en este momento. Pero no es en la angustia, no es en la queja, en la murmuración donde Dios se mueve. Es en la fe, es en la oración, es en la adoración, es en la confianza y en el descanso. Y la gente te va a preguntar: ¿cómo puedes tener tanta paz después de haber perdido un familiar?
después de haber perdido un ser querido? ¿Cómo puedes tener tanta paz después de todo lo que te ha pasado? Tú vas a decir: es que yo aprendí que se pelea por fuera, pero se descansa por dentro. No dejo de orar y no dejo de batallar y no dejo de creer, pero no voy a dejar que el diablo tampoco me robe el sueño. No voy a dejar que el diablo me robe la paz, porque aunque yo crea que el diablo me rodeó a mí, Dios ha rodeado a mi enemigo. Por eso digámoslo una vez más: aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado, Aunque vea que estoy rodeado por ti, rodeado por ti. vamos, dilo la última vez. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Sí, aunque vea que estoy rodeado. Padre, yo bendigo a tu pueblo en este momento, a todas las conexiones que tenemos, declarando que en medio de la confusión y del caos podremos confiar en ti, podremos creer en ti, podremos clamar a ti y descansar, porque tenemos un Padre bueno que nos ama. Y si el enemigo nos rodeó a nosotros y nos sitió, Dios rodeó a nuestro enemigo y está enviando ángeles, ángeles y ángeles para liberar a su pueblo. Y toda cadena hoy es pulverizada y todo muro hoy es destruido, porque no hay una sola cárcel donde tú no puedas entrar. No hay una sola situación difícil que tú no puedas cambiar. No hay un solo corazón, por muy duro que sea, que no pueda ser derretido por tu amor. Por eso hoy te damos gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, gracias. Y en este momento, si tú nos estás viendo, quizás es la primera vez que te conectas con una reunión como esta, o quizás creíste en Dios, caminaste con Él en un tiempo pasado, pero te has alejado. Dejaste el camino, dejaste de buscar a Dios, te has enfriado en tu fe. Cualquiera que sea la situación, si nunca le has dado tu vida a Jesús o si te apartaste, yo quiero que hoy hagas una oración conmigo, porque es día de salvación. Es día donde Dios envió esta palabra para ti. ¿Crees que el que tu familiar te hubiera enviado el link de YouTube fue una casualidad? ¿Crees que el que hubieras visto esto en el muro de Facebook de alguien es casualidad? No, es un propósito de Dios. Por eso ahí donde estás, quiero que hagas la siguiente oración conmigo. La vamos a decir en voz alta. Vas a decir: amado Padre Celestial, sé que soy un pecador, me arrepiento y te pido perdón. Di conmigo: Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único Salvador. Hoy te entrego el control de mi corazón y reconozco que es por ti que he vuelto a respirar. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, si tú lo acabas de hacer, hoy el Espíritu de Dios se está moviendo en tu vida de una manera especial. Por eso queremos que nos llames, queremos que nos dejes saber de dónde nos estás viendo, de dónde nos estás sintonizando. Por favor, no apagues esta transmisión y ya. Contáctanos, comunícate con nosotros. Si tú no nos contactas, no tenemos forma de poder saber quién eres, orar por ti y ayudarte en lo que mejor podamos como iglesia. Por eso ahí están apareciendo las líneas del PBX y otras más muy importantes. Le puedes tomar foto y ahorita cuando terminemos el servicio, llámanos y dinos: yo estoy viendo el culto, Dios me habló, le entregué mi vida a Jesús, quiero que oren por mí. Porque para eso estamos como iglesia, para apoyarte y para hacerte crecer en este caminar con Dios y con Jesús. Y vamos a terminar, pero no sin antes honrar al Señor con nuestros recursos. Iglesia, estamos tan agradecidos por la fidelidad de cada uno de ustedes. Si no fuera porque semana tras semana, hombres y mujeres como usted y como yo, honramos a Dios y le damos a Él lo que es de Él, esta obra no podría continuar. Pero por causa de nuestra fidelidad hemos visto a Dios hacer milagros, cosas sorprendentes. Yo sé que hay muchos testimonios de provisión, de personas que no tenían empleo y Dios proveyó un empleo. Personas que no tenían nada, lo perdieron todo, pero han visto cómo Dios está supliendo cada una de sus necesidades. Y eso es simplemente porque Dios ama al dador alegre. Por eso ahí donde estás, yo te invito a que hoy una vez más siembres, le des a Dios lo que es de Él y puedas creer que aún en tu economía y en tus finanzas Dios va a hacer milagros poderosos. Cosas que quizás hasta hoy no has visto, las vas a ver, porque Dios está preparando
una bendición para ti. Somos sus hijos y eso es lo que Él ama hacer: bendecirnos, cuidarnos, darnos lo mejor, porque Él es nuestro buen Padre. Por eso hoy, Señor, yo bendigo a cada sembrador. Yo bendigo a cada persona que siembra de manera electrónica a través de la página soymanantial.com. Señor, gracias. Son cientos y aún miles de sembradores que han sido fieles en todo este tiempo. Hoy yo te pido que multipliques. Ya terminamos el primer mes del año, mañana estaremos iniciando febrero y Señor, yo declaro la bendición tuya y el favor tuyo sobre mis hermanos en este mes de febrero. Puertas que ni siquiera ellos han tocado se van a abrir de par en par. Llamadas que no estaban esperando recibir, las van a recibir, porque tú eres un Dios fiel que recompensas la fe de tus hijos. Y hoy te honramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por sembrar. Ahorita vas a ver un video que te da los detalles de cómo hacerlo. Y nos preparamos para un mes de febrero. Iniciamos las mañanas de oración. Vamos a, como iglesia, a retomar la oración. Así que te invito para que te conectes. También nuestros grupos familiares ya arrancaron, ya iniciaron. Así que vamos viento en popa. Si tú no has sido conectado a un grupo familiar, puedes llamarnos también y te conectaremos a uno. Y este va a ser un año diferente, porque va a ser un año donde nuestro enfoque estará en las cosas correctas. Y Dios te va a bendecir. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios los bendiga y Dios los guarde. Hoy queremos darte las gracias de una manera diferente, haciendo las cosas excelentes, dando lo mejor de nosotros para que esta señal llegue a tu hogar. Algunos pensarían que nos íbamos a rendir, pero decidimos avanzar y también ha sido gracias a ti. Gracias por seguir nuestras transmisiones y unirte con nosotros en esta gran labor. Gracias por apoyar este ministerio y creer que seguiremos creciendo. Juntos seguiremos llevando este mensaje de amor y salvación. Si deseas seguir apoyando este ministerio, ingresa a soymanantial.com/donación.